definir un sistema para tratar las conservaciones. Si tenemos un conjunto de cuerpos o de partículas que poseen interacciones entre sí y lo aíslo del resto del universo, eso lo puedo llamar a mi sistema, digámosle, S, que es un conjunto de cuerpos. Entonces, a este sistema yo le voy a poder asignar un conjunto de conservaciones que van a poder ser la conservación del momento lineal, el momento angular y de la energía. ¿Ok? Bueno, en realidad, si el cuerpo, para que se aíslen, para que se conserven todas estas magnitudes, vamos a necesitar que esté aislado. Así que vamos a ver qué pide cada una de las conservaciones. Creo que igual ya más o menos todos sabemos cómo se representan todas las conservaciones. En primer lugar, la del momento lineal va a darse por... Sabemos que si la sumatoria de las fuerzas externas al sistema es nula, entonces esto va a hacer que el momento lineal se conserve. Espero que... Ahí hay gente que quería entrar. Bueno, si la sumatoria de las fuerzas externas al sistema es 0, entonces acá vamos a poder decir que el momento lineal se conserva y vamos a ver por qué. Bueno, la sumatoria de las fuerzas externas al sistema es igual a, bueno, sumar básicamente todas las masas que hay por las aceleraciones. Entonces, claro, si yo digo que esto tiene que ser constantemente un vector nulo, tiene que implicar que es la masa de cada una de cada masa por las aceleraciones. Sería sumar masas por derivadas de velocidades. Entonces, si esto es constantemente nulo, es porque estoy diciendo que existe una magnitud que va a ser la suma de todas estas y que va a ser constante. ¿Por qué? Porque cuando la derive me va a dar 0. Entonces, yo digo que como siempre me va a dar 0 la sumatoria de todas estas derivadas, implica que va a existir una primitiva que va a ser constante. Por eso es que se crea la magnitud del momento angular, digamos, del momento lineal. Una cosa que hay que quizás recalcar es que por qué se agregan las fuerzas externas al sistema es porque yo en realidad estoy tomando todas las fuerzas, solamente que las internas siempre se van a cancelar porque representan interacciones entre las partículas que componen el sistema. Por la ley de acción y reacción se van a cancelar. Bien. El momento lineal deriva de las leyes de Mach. Las leyes de Mach son como una adaptación a las leyes de Newton, una forma mejor de explicarla sería. Y además las leyes de Mach lo que piden, aparte de que la suma de las fuerzas sea 0, también pide que cuando yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos aislados que interactúan entre sí, las fuerzas de interacción entre ellos ocurra entre las líneas que los unen. La recta que una de estos dos cuerpos tiene que ser la misma recta de acción. Entonces, ¿cómo puedo yo pedirle a las fuerzas o al sistema que siempre se comporte de esta forma? Estos sería, claro, la recta que une a los dos cuerpos. Este va a ser, vamos a ponerle el vector que va de un cuerpo al otro. Vamos a ponerle delta R. Y entonces, bueno, supongamos, tomamos una de las fuerzas de interacción, ponele F, entonces vamos a tener que pedir lo siguiente, delta R paralelo a F. Una de las propiedades del producto vectorial, sí. Creí que alguien había apuntado. Una de las propiedades del producto vectorial es que para que sean paralelos dos vectores, entonces delta R por F va a tener que ser igual a 0. Pongamos que estos son un cuerpo I y un cuerpo J, entonces supongamos que tomamos la fuerza F de I. Este es el vector delta R que va de I a J.
o dji como uno quiera. Entonces, bueno, ¿cómo es delta R? Delta R va a ser, supongamos, RI menos RJ, producto vectorial con FI, y distribuyendo, me va a quedar, bueno, acá me va a quedar RJ por FI, pero no importa porque FI es menos FJ, por la ley de acción y reacción. Entonces, esto me va a dar 0, porque es la condición que estoy pidiendo, que sean paralelos. Entonces el producto vectorial me da 0. Ahora, ¿qué significa esto? Acá hay una magnitud que vamos a definir, que es R por F. Este R es un vector que se mide desde algún punto que nosotros queramos. Acá lo estoy haciendo arbitrario. Y esta cantidad la vamos a llamar momento. O torque, también se le pongo así. Momento de la fuerza o torque. Entonces, ¿qué significa? Esto lo que me dice, casi igual como hicimos con el momento lineal, fue que, claro, pongamos RI por FI. Esto es igual a RI por la masa I por la aceleración. Y esto es la derivada temporal de este vector. Entonces, exactamente como hicimos con el momento lineal, esto va a ser una magnitud que, si yo pido que la suma, ¿no? Esta es la que vamos a llamar L. Entonces, yo para decir esto de M, voy a pedir la suma de los momentos igual a 0, o sea, la sumatoria de las derivadas de L. Y para poder pedir que la suma de todos los L sean 0, entonces voy a tener que pedir que esta magnitud, que se llama L, que le vamos a decir el momento angular, tiene que ser constante. No sé si la letra se entiende, capaz está medio torcida. Sí, se entiende, Agustín. Bueno, ahora, vamos a ver qué implica que se conserve. El momento lineal, no quiero hacer mucho hincapié sobre qué implica que se conserve el momento lineal, porque no lo vamos a usar mucho, pero sí me interesa ver lo que es la conservación del momento angular. Bueno, lo interesante también, el momento angular es un vector, entonces tiene lo típico de cualquier vector en física, magnitud, dirección, sentido. En este caso, bueno, vemos que entonces L quedó definido como R por P, P el momento lineal. Entonces, bueno, como es el resultado de un producto vectorial, L es perpendicular a R y L es perpendicular a P. Esto lo que me va a decir es que la conservación del momento angular implica que el movimiento se lleve a cabo en el mismo plano. Es decir, si yo tengo una partícula girando alrededor de un eje y el eje es paralelo a L, L se conserva, entonces el giro va a ocurrir siempre en el mismo plano. Podemos decir que si yo dibujo la trayectoria de la partícula, esa trayectoria que dibuje nunca se va a torcer. Entonces, bueno, no solamente lo del plano, que es lo que implica la dirección de L, sino que también, al tener un sentido, por ser un vector, también me está indicando un constante sentido de giro. Porque si yo lo defino como R producto vectorial por P, R por P es la masa por R por la velocidad. Entonces, la velocidad va a apuntar, pongámoslo así, por ejemplo, en este momento va a apuntar hacia aquí, y entonces el giro se va a mantener el producto vectorial, el sentido del vector,
Entonces siempre va a girar, por ejemplo, en sentido antihorario. Obviamente que también se mantenga su módulo, el módulo del vector va a implicar que, por ejemplo, en un caso en que el radio de la trayectoria se achique, por ejemplo, aumente su velocidad. Eso es por la conservación del módulo. Si una magnitud sube, la otra baja para poder mantener la magnitud. Ahora, bueno, vamos con la conservación de la energía. La conservación de energía quizás es la más útil porque podemos describir, no siempre vamos a poder resolver las ecuaciones de movimiento de un cuerpo y quizás ni siquiera nos interese, y con la energía podemos aprovechar mucho más eso de hacer gráficos cualitativos de algún problema. Para la energía tenemos que diferenciar las fuerzas entre dos tipos. Tenemos las fuerzas conservativas y las no conservativas. Y bueno, ¿qué es lo que hace a una fuerza conservativa como tal? ¿Y qué es lo que hace a las no conservativas no cumplir esa condición? Es que nosotros vamos a definir la magnitud del trabajo, que se define así, que es sumar contribuciones pequeñas de diferenciales de trabajo de una fuerza alrededor de una curva. Básicamente calculamos una circulación que se da de la siguiente manera. Ahora, ¿qué me define a una fuerza conservativa? Es la misma definición que un campo conservativo. Básicamente que si yo hago una circulación cerrada, a lo largo de una curva cerrada, para cualquier curva esto me tiene que dar cero. Para una fuerza conservativa. Si para cualquier curva esto me da cero, entonces la fuerza es conservativa. Entonces, claro, de acá por el teorema de campos conservativos de análisis también se desprenden muchas equivalencias, por ejemplo, que la integral de línea para ir desde un punto a otro, si yo integro la fuerza para hacer trabajo de un punto a otro, no importa qué trayectoria elija, que el trabajo me va a dar el mismo. Eso se desprende de aquí. Entonces, claro, ahora también ya definimos lo que es una fuerza no conservativa. Una fuerza no conservativa es, bueno, básicamente aquella que no cumple esto, es decir, que para integrar sobre una trayectoria u otra sí hay diferencia. Entonces, bueno, ¿qué relación tiene con la energía? No voy a demostrar mucho los teoremas de virial o de las fuerzas vivas, los voy a usar, nada más. Pero bueno, nosotros queremos llegar a que, bueno, la conservación de la diferencia de energía en un momento a otro se va a dar por el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, hay un teorema que es el teorema de las fuerzas vivas, que me dice que el trabajo total de las fuerzas que actúan en un sistema va a ser la diferencia de energía cinética. ¿Ok? Y el otro teorema útil es que el trabajo de las fuerzas conservativas es menos una diferencia de potencial, se le dice. Ahora menciono lo que es el potencial. Entonces, claro, de acá yo puedo decir, bueno, el trabajo total va a ser una suma entre el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de fuerzas no conservativas. Y por este teorema, y esto es igual a la diferencia de energía cinética. Despejo el trabajo de las fuerzas no conservativas y me queda que la diferencia de energía cinética más la diferencia del potencial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y esta es la magnitud que defino como diferencia de energía, o delta E. Entonces, si es cero, la energía se conserva. Ahora, lo que yo había nombrado sobre el potencial.
¿Qué es el potencial? También por el teorema de los campos conservativos, que es el cual se desprenden muchas cosas. Para un campo conservativo, yo entonces puedo asignarle una función, en este caso va a ser el potencial, tal que el gradiente es el gradiente va a ser el campo vectorial. En este caso, en física, lo que usamos en realidad es más bien a la fuerza en realidad definimos como menos el gradiente del potencial. No sé si se cortó algo. No, no. Ah, porque me había cortado la pantalla. Así que bueno, ¿qué es la utilidad que tiene el potencial? ¿Para qué lo utilizaríamos? ¿No? Bueno, esto que yo había nombrado de poder resolver problemas de una forma un poco más cualitativa, yo supongamos que tengo una energía dada, E, y se va a dar de la siguiente forma, que es la energía cinética más el potencial, ¿no? Entonces, yo supongamos que conozco la forma del potencial, entonces yo puedo trazar un gráfico, vamos a graficar el potencial, hagamos algo de cualquier estilo. Entonces esta es la forma del potencial. Vamos a ponerle R, y este es el potencial. Claro, la energía es una constante, entonces yo puedo trazar una recta constante y de esta forma queda determinada una región entre el potencial y la energía. La energía, como es constante, va a trazar un tope en el cual, digamos que el estado de la partícula o del cuerpo que estemos, o del sistema que estemos tratando, no va a poder escapar de esta región. ¿Y qué es la diferencia entre la energía y el potencial? Como lo estamos viendo, es la energía cinética. Entonces yo puedo tratar un problema cualquiera y puedo saber cuál va a ser el módulo de la velocidad de la partícula en un instante dado, una posición dada, sabiendo la diferencia entre la energía y el potencial en ese punto. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Yo puedo saber, la partícula va a describir en esta zona, siempre va a oscilar entre un extremo y el otro. Pero bueno, esa discusión de gráficas, para lo que es el tema de la clase, que es el de órbitas, no es el más. No sería el objetivo, digamos. Así, lo que sí sería otra cosa importante es el tema de las fuerzas centrales. Una fuerza central se define como lo dice su nombre, que respecto de un centro, la fuerza va a mantener siempre la misma dirección y el módulo de la fuerza va a depender únicamente de la distancia desde ese centro hasta el punto de aplicación. Y estas fuerzas, la particularidad que tienen es que son conservativas. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. R, vamos a ponerlo, supongamos que el 0 es el punto desde donde se mide la fuerza, R. Entonces, bueno, acá mejor ya pongamos el versor R, porque si no van a ser radiales estas cuerdas. Supongamos que yo quiero hacer trabajo de esta fuerza de un punto a otro. Este va a ser la curva C1, esta va a ser la curva C2. Entonces, para calcular el trabajo, vamos a poner sobre una C cualquiera. Y claro, vamos a sumar de R0 a RF, de R. Acá ya estoy sumando la contribución radial de la integral.
Y luego acá vamos a sumar la contribución del diferencial de arco. Pero como la fuerza radial va a ser perpendicular al versor θ, entonces esta parte va a ser. Entonces, claro, yo nunca mencioné cuál es la curva. Nunca especifiqué qué curva voy a usar. Pero sé que el radio inicial y el final van a ser los mismos. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser lo mismo. La integral siempre va a ser esta para cualquier curva que yo tome. Entonces, como la integral de camino es la misma para cualquier curva que yo tome, por lo tanto, el campo es conservativo. La forma más usual en la que suelen aparecer estas fuerzas es la siguiente, que es una constante, el radio elevado a un exponente alfa, digámosle, en el R versor. Esto se le asigna un potencial, generalmente, bueno, integrado, va a quedar de esta forma. Y bueno, lo que ahora queremos ver es cómo se mueve vamos a estar tratando principalmente con masas individuales. Vamos a ver cómo se mueve cómo va a ser su movimiento bajo fuerzas centrales conservativas. Bueno, ya quedó definida entonces la forma de la energía, que es la cinética más la potencial, y ya vimos que las fuerzas estas son conservativas, y entonces ya estamos ganados para definir lo que sigue, que es el potencial efectivo. Lo que tiene de raro el potencial efectivo es que es particular, o sea, ¿por qué alguien definiría una nueva magnitud que se llama potencial efectivo y no se queda con el potencial normal? Porque bueno, yo voy a estar tratando el problema desde un centro, vamos a ponerle un origen, un vector cero, y una fuerza que, donde esté la partícula, va a estar apuntando en dirección radial. Entonces, yo voy a estar midiendo siempre las distancias en el radio, y quizás uno, como por ejemplo en el caso de gravitación, está interesado en los movimientos radiales. Entonces, bueno, la energía, que quedaba de esta forma, y el módulo del vector r punto al cuadrado va a ser r punto cuadrado más r cuadrado θ punto cuadrado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si yo supongo que en este movimiento van a estar actuando solamente fuerzas centrales, como las fuerzas van a ser paralelas al R, y si yo mido el momento angular desde este origen, el momento angular va a ser constante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre va a ser paralelo al lugar, a la ubicación de aplicación de la fuerza. Vamos a poner el momento, si igual a R por F, siempre va a dar 0, entonces por eso me da constante. Ahora, bueno, ¿qué forma va a tener el momento angular genérico? Va a ser, bueno, la masa por la posición, por el producto vectorial con la velocidad. Y esto quedaría m r en el r versor, producto vectorial r θ punto en el θ versor. Y esto que nos queda, mr cuadrado z. Entonces, bueno, me comí el θ punto. Entonces, bueno, L me va a quedar definido así. ¿Y qué pasa? Yo lo que tenía era en la expresión de la energía, tengo el r punto cuadrado. Entonces ahora puedo insertar una expresión con el momento angular. Esto quedaría así. Tenemos este término, que es la masa de r punto cuadrado
Si lo reemplazamos, esto quedaría así. En función del momento angular y de la posición. Es para no quedarme con el factor del θ punto, porque ese nos causaría problemas porque estaríamos metiendo más funciones que no conocemos. Más, bueno, el potencial cualquiera. Ahora sí, estos dos términos es el potencial efectivo. Ahora, ¿por qué es el potencial efectivo? Porque fijémonos que la energía nos queda con el R punto. Y luego todos dos términos que dependen únicamente de R. Entonces, podemos definir al potencial efectivo como un tipo de energía potencial para el movimiento radial. Para poder simplificar de alguna forma el problema y hacer de cuenta que estamos tratando con algo unidimensional. Una curiosidad, que lo vi en el Alonso Film, es que a este término, al L cuadrado sobre 2mr cuadrado, le dicen energía potencial centrífuga. ¿Por qué? Yo había mencionado que una fuerza es menos el gradiente de un potencial. Entonces, yo tengo este potencial y puedo menos derivarlo y poner un menos, y que me dé qué fuerza está asociada. Si nosotros hacemos eso, esta energía potencial centrífuga, vamos a ponerle energía potencial así, centrífuga, hacemos menos la derivada de esto, y nos daría una fuerza que apunta hacia afuera realmente, en sentido positivo del versor R. O sea, sería una fuerza que de alguna manera pareciese estar empujando hacia afuera. Por eso le decimos energía potencial centrífuga. Ahora, bueno, si nosotros fingimos demencia y tratamos el problema como unidimensional, podemos ahora hacer un gráfico mucho más útil solamente con la variable R. Y poder ver si en un movimiento radial, que es el que voy a explicar ahora, en los tipos de órbitas, cuándo deja de alejarse y cuándo empieza a acercarse, por ejemplo, a un satélite. Entonces ya acá estamos teniendo todas las herramientas para poder introducirnos con gravitación. Bueno, la gravitación tiene bueno, el vector principal tiene a la fuerza gravitatoria, que es menos G, producto de las masas en el R versor sobre el radio cuadrado. Y bueno, esta fuerza, si nos fijamos, hacemos la cuenta, nos va a dar que es conservativa y tiene asociado un potencial de esta forma. En los primeros estudios de la gravitación, de los primeros que han estudiado, ha sido Kepler, que enunció tres leyes, son las leyes de gravitación de Kepler. La primera son las órbitas elípticas, dice que los planetas del sistema solar se mueven alrededor de curvas elípticas con el Sol en uno de los focos. Ahora yo voy a hacer una demostración sobre los tipos de las superficies, de las curvas cónicas. Superficies cónicas. ¿Por qué tienen por qué son elípticas? Luego dijo otra, que es que la velocidad areolar, que eso lo voy a mostrar al final, es constante. Esto sería que el radio vector, o sea, el vector posición respecto del Sol, barre áreas iguales. Y luego que esta no voy a demostrarla porque es un poco más, al menos como le explicaron a mí, un poco más empírica, que el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Así que bueno,
Voy a tratar de mostrar, no voy a hacer absolutamente todas las cuentas, que son cónicas las trayectorias de los planetas alrededor de un planeta más grande. Las cónicas se llaman así porque básicamente son curvas definidas por la intersección de un plano y un cono. Entonces, bueno, pueden tener diferentes formas. Acá estaría la curva de intersección. De ahí viene el nombre, no es que vamos a tratar con ningún problema tridimensional. Pero bueno, bidimensionalmente se definen a partir de esto. Nosotros vamos a trazar una directriz, que es simplemente una recta, un eje. Vamos a poner un punto acá, que vamos a llamar foco, que va a estar a una distancia d de esta directriz. Luego vamos a trazar una recta o un eje perpendicular a la directriz. Y bueno, las cónicas, para definirlas, vamos a poner acá un punto Q. Y desde este punto, que es el foco, vamos a medir, vamos a ponerlo como el origen de nuestro sistema. Acá hay una distancia R. Y respecto de un eje paralelo a este, se mide un ángulo θ. Entonces, las cónicas quedan definidas por un factor que vamos a decirle la excentricidad, que es la distancia desde Q hasta el foco, dividido la distancia desde Q a la directriz. Ese cociente son las curvas, las cónicas, tales que siempre es constante ese cociente y de hecho es siempre el mismo. Para cada una de las cónicas, nosotros vamos a definirla por su excentricidad, así que vamos a ver cómo sería este cociente. Desde F hasta Q, la distancia es R, así que ponemos R. Y luego, si nos fijamos acá, cuál es la distancia entre Q y D, sería D, chiquita, menos R coseno de θ, que sería esta distancia. Entonces acá nos queda la excentricidad en función del radio. Pero yo quizás quiero el radio en función de la excentricidad. Entonces si lo resolvemos, vamos a ponerlo en realidad en función del ángulo, porque el ángulo son los valores que vamos a reemplazar para que nos den diferentes posiciones. Esto nos va a dar E por D sobre 1 más E coseno de θ. Ahora, este factor que está en el numerador, que es E por D, lo vamos a llamar P. Pero por comodidad, no por nada específico, simplemente no nos va a cambiar la vida cuánto de excentricidad en el numerador. Entonces, bueno, veamos cómo son las diferentes cónicas. Vamos a reemplazar valores de epsilon. El primero es epsilon ponerle igual a 0. Obviamente este cociente, como es de distancias, nunca va a dar negativo. Entonces, claro, si yo pongo epsilon igual a 0, R, ¿cómo me queda? Me va a quedar, vamos a poner este como P. Acá veamos, para esta cuenta en particular nos quedó así, pero en realidad si este P es un valor independiente de epsilon, nos va a quedar P sobre 1 más 0 por coseno, entonces me va a quedar P. Entonces me va a quedar un radio constante. Entonces, esto claro, si yo tengo un radio constante, desde un punto, para cualquier ángulo, es un círculo. Luego, bueno, en la clasificación de las cónicas, si yo tengo
un epsilon que puede variar entre 0 y 1, ahí es cuando se define la elipse. Luego hay valores que son desde 1 hasta el infinito, que ahí van a definir otros tipos de cónicas. Entonces, si epsilon pertenece de 0 a 1, es una elipse. La elipse tiene en realidad dos focos. Nosotros lo hicimos desde acá, pero va a ser simétrica, ¿te das cuenta? Así que nos va a quedar hasta ahí. Luego, si epsilon es exactamente 1, me va a quedar una parábola. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el valor, el r en función de θ, me queda p sobre 1 más coseno de θ. Hay un ángulo que en realidad es pi. Me va a quedar p sobre 1 menos 1. O sea, esto va a tender a infinito. Entonces, claro, hagamos zoom sobre esta parte de la elipse. Yo voy a tener el foco acá. Y claro, es como una elipse que en realidad nunca se cierra. Se cierra exactamente en el infinito. Entonces, esa es la forma de la parábola. Luego, nosotros nos fuimos acercando a valores de epsilon hasta que llegamos a 1 y ahí se nos fue infinito la parte en la que se cierra la elipse. Entonces, bueno, si lo vamos aumentando, o sea, para epsilon mayores a 1, esto es una hipérbola. Pero ahora, bueno, ¿para qué nos sirven las cónicas, no? Dijo Kepler que eran cónicas, pero en realidad Kepler lo dijo, tengo entendido que por observaciones. Ahora nosotros podemos demostrar que efectivamente son cónicas las trayectorias de los planetas alrededor de, por ejemplo, el Sol. En estos problemas nosotros, por ejemplo, si tenemos una masa grande, m, y una masa más chica, m minúscula, a la masa m grande la vamos a dejar fija. Y estamos midiendo todo desde acá. Vamos a poner que esa está en el origen. ¿Ok? Y el sistema que yo había recalcado al principio es la masa chica. ¿Por qué? Porque yo cuando quiera calcular, por ejemplo, velocidades y quiera hacer ecuaciones de Newton, yo voy a tener que, por ejemplo, voy a sumar las contribuciones de fuerza. Y a mí me van a dar desiguales a cero si yo tomo este sistema. En cambio, si yo tomo este sistema, no me sirve de nada. No voy a poder estar estudiando el movimiento de nadie. Simplemente podría ver que el momento lineal se conserva y todos los demás, pero nada más. No podría llevar el estudio a mucho más. De hecho, tendríamos que pararnos en una masa reducida, en un sistema más complicado. Pero bueno, vamos a ver qué son cónicas. Nosotros definimos entonces la energía. Me había quedado así. Más un potencial, que este potencial, en el caso gravitatorio, había dicho que era así. ¿Ok? Entonces, claro, yo acá puedo despejar con el momento angular, la expresión que había utilizado antes, puedo despejar este factor, acá van a quedar los compañeros, puedo despejar este. Si yo quiero despejar el r punto cuadrado, me queda esta forma. Obviamente estamos suponiendo conocidas la energía, el momento angular, que poniendo condiciones iniciales
sale. Para no escribir mal lo que entonces, bueno, R punto es de R de t. Entonces, pasamos la raíz. Multiplicamos por el diferencial de tiempo. Entonces nos queda bueno, para resumir, le voy a poner el potencial efectivo porque este es un potencial efectivo. De acá podemos integrar a ambos lados, pero bueno, en realidad no es exactamente lo que vamos a hacer. Después, por otra parte, habíamos visto lo del momento angular, que si despejamos θ punto, que es diferencial de θ respecto a diferencial de tiempo, nos queda así. ¿Ok? Entonces, claro, yo lo que puedo hacer es despejar acá de R, acá de θ, acá me equivoqué. Ah, no, está bien. ¿Y qué puedo hacer? Puedo dividir las ecuaciones que encontré acá. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Ahí me va a quedar dr de θ. Y nos queda un choclo. Acá lo voy mirando porque es bastante. Para no equivocarme en la expresión. Así que nos queda así. En este lado está todo en función de R. Y acá me queda de θ solo. No hay nada en función de θ. Entonces, claro, yo lo que puedo aprovechar es dejar dr sobre este término. Bueno, no sé si vale la pena escribirlo. Vamos a ponerle CDR. Es igual a de θ. Integramos ambos lados, supongamos que θ igual a 0. Así que puedo integrar. Entonces acá me quedaría θ igual a la integral de dr sobre c en función de r. El problema de eso es que es una integral demasiado complicada, entonces lo que voy a hacer es reemplazar el valor de las tablas. Que lo tengo acá anotado, así que no hay tanto problema. Esto lo encontré principalmente en el Alonso Fin. Está en una sección que se llama Movimientos bajo fuerzas centrales conservativas. Ahí está esta integral calculada con lujo de detalles. No me acuerdo si está calculada o está cómo llegar hasta la integral, pero al menos en clase yo me acuerdo que en Física 1 vimos cómo se resolvía la integral. Así que, bueno, en este caso, vamos a ponerlo ahora sí, lo ponemos. Θ nos va a quedar igual a este monstruo, que es 2 sobre RB menos 1 sobre raíz de 1 más 4a sobre b cuadrado. ¿Ok? Bueno, los valores estos de a y b son obviamente variables inventadas que valen lo siguiente. Puedo reemplazar la integral de tablas. Estos son los valores de las variables. Espero no haberle errado. Así que, bueno,
si uno se pone a despejar el valor de R, que no, en realidad en este caso no es tan complicado porque yo puedo hacer coseno de tita igual a este argumento, y de acá podemos despejar R. También en función de tita. Y la casualidad da que me da lo siguiente. Perdón que no calculé la... No hice exactamente todo el cálculo, no sé si valía la pena. Pero ni siquiera lo tenía anotado. A ver cuánto esto, g cuadrado, m cuadrado, m chiquita cubo. Son expresiones poco felices. Y así. Me queda esto. Si recordamos, la expresión de las cónicas era de esta forma. Y es una expresión muy similar a la que me quedó. Entonces, esta expresión define exactamente una parábola, perdón, una cónica, que lo único que nos va a interesar es este factor de acá. ¿Por qué? Porque yo he dicho que en las cónicas solamente esto no nos importaba tanto, esto sí. Entonces, bueno, ese factor que señalé es la excentricidad. ¿Y qué es lo útil de esa excentricidad? Es que me quedó en función de la energía. Entonces, como me queda en función de la energía, yo puedo asignar valores de energía que me den ciertos valores de excentricidades. Entonces, fijémonos, pongamos esto. ¿Qué pasa si la energía es cero? Me queda 1. Es decir, parábolas. ¿Qué pasa ahora si la energía... Claro, si nos fijamos en este cociente que nos queda, la energía está en el numerador. Entonces, si yo elijo valores mayores a 0 de energía, la excentricidad debería ser mayor a 1. Entonces, si yo tomo valores de E mayores a 0, hipérbola. Si yo tomo valores de energía menores a 0, vamos a ver que nos va a dar una elipse. Y hay un valor para el cual, bueno, nos va a dar que es una circunferencia. Así que, bueno, así es como podemos ir reemplazando. La circunferencia, en realidad, yo dejo hasta la elipse porque es un caso particular de la elipse, cuando los dos focos están en el mismo lugar. Así que, bueno, ahora sí, ya podemos llegar a la discusión de gráficas. Entonces, los tipos de órbitas van a ser 4 y lo vamos a graficar. Vamos a poder graficar el potencial efectivo
Vamos a escribir la expresión de la energía para no olvidarnos. El potencial efectivo, para no perder la expresión, nos queda función del momento angular. Y bueno, el gráfico más o menos de esa función es aproximadamente así. En el infinito tiende a cero. Y bueno, yo ya había nombrado a la energía que nos va a dar, yo voy a trazar una recta que va a ser la energía del satélite, del planeta, quien sea que esté orbitando. Entonces, bueno, vamos a empezar a asignar los valores que habíamos visto antes. Si la energía es menor a cero, entonces era lo que esperábamos. Que la... Este es el eje del radio. Y este, bueno, la función correspondiente. Vamos a ponerle... Entonces, claro, esto es lo que esperábamos. Que si la energía es menor a cero, entonces la región permitida del movimiento oscile entre dos valores de R. Ahora, bueno, específicamente hay vamos a ponerle R estrella, hay un valor para el cual si lo reemplazamos por la R estrella, me da 0. Entonces, si yo reemplazo si yo puedo despejar el R estrella haciendo un poquito de álgebra, puedo despejar el valor para el cual tiene que tener la energía para ser constante y tener el radio constante y ser un círculo. Ahora voy a mostrar igual cuál es la expresión de la velocidad de escape y la velocidad circular. Bueno, círculo, elipse, vamos subiendo la energía, la dejamos en 0. Esto más o menos supongamos que está en 0. Si no lo bajo un poco más. Pero bueno, si está en 0, lo que nos decía la ecuación que habíamos encontrado era que iba a ser una parábola. Y cuando había mostrado las partes descónicas, había dicho que la parábola es la primera que se va a infinito. Entonces, claro, esta función, el potencial efectivo, tiende a 0. Entonces, yo voy a decir que en la región permitida, voy a borrar así se puede ver un poco mejor, la región permitida que va a tener un cuerpo con energía igual a 0, va a ir desde el momento en que el potencial efectivo corta el eje hasta el infinito. Es decir, la punta de la región permitida está en el infinito, que era lo que nos había dado. Entonces, esta es la primera órbita no ligada. Entonces, la elipse y la circunferencia son órbitas ligadas y desde la parábola hasta la hipérbola vamos con órbitas no ligadas. Luego, bueno, ya si nos fijamos en un valor mayor a 0, vemos que nunca va a poder, no hay chance de que se toquen esas curvas, ¿no? Así que ahí ya nos queda la trayectoria de una hipérbola. Un problema generalmente, al menos en física 1, que siempre te piden, es el de la velocidad de escape. Entonces, ¿qué es la velocidad de escape? La velocidad de escape es, por definición, la velocidad mínima que tiene que tener un cuerpo tal que su energía le permita poder escapar de una órbita ligada. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la mínima energía
si yo voy a despejar esta velocidad que está dentro de la energía, ¿cuál es la mínima energía que tiene que tener para poder escaparse? Vimos que es la parábola. ¿Okay? Entonces, yo voy a poner energía igual a 0. Y esto, claro, es un medio, la masa, velocidad al cuadrado, ya no es R punto ni nada. Vamos a ponerlo velocidad al cuadrado, porque la particularidad que tiene la velocidad de escape es que no importa la dirección. Eso lo vi en varios multiple choice de años anteriores del examen del IB, que por ahí te preguntan si la velocidad de escape depende de la dirección y no importa la dirección, por eso, porque simplemente va a estar despejando el módulo de B. Así que bueno, supongamos que esto está saliendo desde un planeta, digámosle, desde un radio R0. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es 0, sí, solo sí, son las masas. Y esta va a ser la velocidad de escape. La velocidad de escape, como estamos viendo, depende del radio inicial. Por eso, en realidad, claro, cuando uno construye un cohete, en el R0 pone el radio del planeta Tierra. Y en M la masa de la Tierra, obviamente. La masa del... También, creo que no me acuerdo si lo vi también, en algún multiple choice, que también dice si depende de la masa del cuerpo. Y no depende de la masa del cuerpo, solamente de la masa del planeta. Entonces, claro, esta velocidad es una constante. Y bueno, así calculamos la velocidad de escape. Después hay otra velocidad que se le había cuestionado Newton, que es la velocidad circular. La velocidad circular, a grosso modo, vamos a decir que es 1 sobre raíz de 2 por la velocidad de escape. Pero no es que se haya demostrado que... No es que se buscó así. Se buscó diciendo, ok, si yo me paro, lo voy a borrar, así no queda cualquier cosa. Si yo me paro en un sistema no inercial, fijo a un cuerpo orbitando a otro y pido que la fuerza centrífuga sea igual a la fuerza de atracción gravitatoria, ahí despejamos directamente la velocidad circular. Entonces, supongamos que acá se está orbitando desde acá. Fuerza centrífuga, fuerza gravitatoria. Entonces, vamos por lo de ahí. Yo quiero que ese sea el radio que describe la órbita. Entonces, claro, ¿cuál es la fuerza centrífuga? M, omega cuadrado, R, y luego la fuerza gravitatoria. Y así podemos despejar, claro, en realidad la utilidad estaría en esta parte. Y así podemos despejar la velocidad circular. Y ven que sí nos queda literalmente 1 sobre raíz de 2 por la velocidad de escape. Simplemente un factor el que lo separa. Así que, bueno, esa sería la parte principal de la clase. Y había anotado una cosa al final para mostrar, que era la parte de la velocidad areolar que había dicho Kepler. Y bueno, resulta que al final lo que dijo Kepler, él habló del Sol, de uno de los focos y todo eso, pero claro, una de las partes más importantes es esto de la velocidad areolar. ¿Por qué? Porque la velocidad areolar, lo que voy a mostrar ahora, es que en realidad es la conservación del momento angular. La velocidad areolar es, yo había dicho que es el radio vector
que barre, vamos a poner en realidad esto mejor. Este es un radio en un tiempo arbitrario. No sé si se ve muy chico, se ve bien ahí o se ve bien. Se ve. Vamos a poner que tiene un ángulo alfa con que con este vector, este es el radio en un tiempo arbitrario. En un tiempo infinitesimal va a pasar a ser este el radio. T más delta T. Y este va a ser delta R. Entonces, lo que me dice, lo que dijo Kepler, es que esta área que se va a cubrir, vamos a ponerle S, lo que dijo Kepler es básicamente que es esto, es constante. Y la verdad es que tenía razón, porque, bueno, voy a mostrarles que sí. Supongamos que esta velocidad, perdón, esta diferencia de vectores delta R, voy a poner que es la velocidad a la que se está moviendo por un delta T. ¿Ok? Entonces, claro, yo lo que quiero calcular es este área y dejarla en función de cosas convenientes, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero calcular este área, quizás lo que me convenga hacer es esto. Muy a grosso modo es así. Este área es en realidad un triángulo rectángulo al que le falta un cacho. ¿Okay? Que sería básicamente calcular el área entera menos este área chiquita. Y eso nos resuelve el problema de una forma mucho más sencilla. Así que bueno, vamos con el cálculo del triángulo rectángulo. Es base por altura de 2, así que nos va a quedar 1/2 de B por delta T. ¿Por qué B por delta T? Por esta parte, por el seno de alfa. ¿Está bien? Porque para que me quede de este lado. ¿Y cuánto va a valer esta parte? Y ahora vamos a restarle esta parte. Nos veo cualquier cosa ahí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, y esto, acá tenemos 1/2 de B, delta T, seno de alfa por este R. Y después me va a quedar este factor por este factor. Y es exactamente lo mismo que este. Así que eso se van a cancelar y me va a dar 0. Así que bueno. Claro, yo ahora lo que quiero hacer es ver la parte de cuánto vale por unidad de tiempo. O sea, simplemente hacemos S sobre delta T. Como hacemos tiempos muy chicos, en realidad puedo poner dt a ds. Y acá me queda 1/2 de B seno de alfa por R. Ahora, ¿qué es B seno de alfa? Si yo tenía una velocidad que iba así, y alfa era su ángulo de inclinación, claro, yo B seno de alfa me da la velocidad perpendicular. ¿Y cuál es la velocidad perpendicular? La velocidad perpendicular es la velocidad, digámosle, circular, que es la velocidad importante para el momento angular. Tal es que, sí, que B seno de alfa, o sea, digámosle, B perpendicular, es la velocidad simultánea, ese es el mejor nombre. R por la velocidad perpendicular me da el momento angular. Así que me queda 1/2 de L sobre M. Así que bueno, este ds a dt es lo que se define como velocidad areolar.
Así que nos queda un medio de L sobre m igual a la velocidad areolar. Es decir, una constante, perdón, una constante es la que separa, la proporcionalidad es la que separa al momento angular con la velocidad areolar. Entonces, claro, si el momento angular es constante, entonces la velocidad areolar es constante. Así que bueno, esa es la parte de por qué pasa lo de Kepler si el momento angular es constante. El momento angular es constante, ¿por qué? Por esto que había dicho, que la fuerza gravitatoria es central, entonces el momento angular es constante. Respecto del Sol, digámosle. Y ahí queda demostrada esa ley de Kepler. Así que bueno, no sé cuánto tiempo duró, pero hasta ahí era la parte que tenía para dar. No sé si quedó alguna duda de si di rápido o algo. No, perfecto, te felicito. No sé cómo te dejó tanto tiempo, Mit, porque te pasó una hora y no cortó. Ah, Así sí. que